Buenas tardes, es un gusto estar acá. Mi nombre es Gonzalo Navarro. Soy director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI. Déjenme explicarles antes de empezar un poco quiénes somos, porque quizás no han escuchado mucho de nosotros, porque ya vamos a ver que el tema de la regulación FinTech, que es parte de nuestras preocupaciones, todavía es incipiente y estamos entrando de lleno ahora durante el término de este año y el próximo a ocuparnos más de estos temas. Nosotros somos una asociación que representamos al sector de plataformas en Latinoamérica y el Caribe. Parte de nuestros miembros y nuestros socios los pueden ver ahí. Son empresas que algunos de ustedes me imagino que las conocen. Y la idea básicamente es que ALAI represente este sector frente a otros sectores económicos, a gobierno y en realidad a los stakeholders de la región respecto al ecosistema digital. Dentro de ALAI lleva un poco tiempo de existencia, tiene un poquito más de un año, y en este año hemos entrado de lleno en diversos procesos regulatorios en la región, porque ustedes saben, y en realidad mi presentación es mucho más fácil ahora que Nuno de Google hizo su presentación anteriormente. ¿Por qué? Porque ya tiene una concepción clara de en qué está la región, hacia dónde va, cuáles son los números, cuáles son las potencialidades de manera general. Y así como va creciendo fuertemente la conectividad y la conexión a Internet y el acceso a Internet en la región, también se van creando nuevas plataformas en distintos segmentos o distintos mercados. Y al mismo tiempo, cuando entran nuevas plataformas o se crean nuevas plataformas, también hay entornos regulatorios que empiezan a cambiar o se empiezan a modificar o situaciones que no son lo que anteriormente estaba. Y por eso es que hemos tenido un año en que ha sido extremadamente trabajoso, muy interesante, donde hay diversos procesos regulatorios en la región dando vuelta. A mí me gusta partir mis presentaciones con esto, y en realidad todavía faltan empresas fintech acá. Esto es lo que pasa en el 2017 en un minuto en Internet. Y ustedes pueden ver que en un minuto pasa mucho. Millones de descargas, millones de búsquedas, viajes en plataformas de transporte, acceso a conocimiento, de mensajería, transacciones, en fin, un sinnúmero de cosas más. Para mí ha sido muy enriquecedor también estar acá, porque ayer también, por ejemplo, me di cuenta del número de transacciones bancarias que se realizan en un minuto, cuál es el volumen y la velocidad de procesamiento, y todo esto va a seguir aumentando y aumentando y aumentando. Y si ustedes ven acá empresas que están vinculadas a esto, van a ver que hay distintos rubros y distintos ámbitos. Hay empresas o plataformas que se dedican a la conectividad, otros al entretenimiento, otros a la vinculación de oferta y demanda de transporte, otros a proveer servicios de música y contenido. Hemos visto durante estos últimos 2 días ejemplos fantásticos de empresas que se insertan dentro del sistema financiero y ofrecen soluciones que antes no existían respecto de la demanda que se va creando. Y vemos que estas son empresas que mueven al mundo hoy en día. Ahora, partamos por lo obvio. ¿Qué vincula a estas empresas? Obviamente que ofrecen sus servicios a través de Internet. ¿Sí? Pero hasta ahí quedamos. ¿Qué es lo que pasa cuando en Latinoamérica particularmente nos vemos enfrentados a lo que se llama la regulación de Internet? Bueno, empiezan a aparecer ciertas cosas que en Latinoamérica ocurren muy frecuentemente. Vale decir que por una tradición nosotros pensamos primero en la ley y en cómo regular el fenómeno antes de que esto ocurra. Pensamos en crear marcos institucionales que sean omnicomprensivos y donde todos los segmentos entren en las definiciones que establece la ley antes de incluso que se empiece a pensar en los negocios. Y el gran problema con eso, y para el tema de las plataformas, ocurre con esto, con la regulación de Internet. Imagínense que el mismo traje se lo traten de poner a distintas personas. A algunos les va a quedar más apretado, otros más largo, más corto, y eso es lo que ocurre. En los procesos regulatorios que hemos visto en la región, el one size fits all no funciona. No funciona porque tú no puedes tener una ley omnicomprensiva que regule todo Internet y que regule todas las plataformas y que se ponga en todos los casos y que en realidad prevea lo que va a pasar en 5 años más y en 10 años más y cuáles son las tendencias. Me ha tocado ver procesos regulatorios en algunos países de la región donde a raíz de la irrupción de una plataforma en un sector específico se empieza a pensar en una regulación general para todas las plataformas tratándolas igual.
Si en la economía tradicional ustedes no tienen una ley que regula al mismo tiempo la banca, el entretenimiento, las telecomunicaciones y lo que se les ocurra, ¿por qué va a ocurrir en Internet? Y ese es el primer tema regulatorio que hay que poner sobre la mesa. Ahora veamos un poco qué pasa en FinTech. Ya descartamos, pusimos sobre la mesa que no puede existir una regulación general para todas las plataformas que sea igual. Por lo tanto, hay que empezar a ver cuáles son las características especiales de cada uno de los segmentos que se puede regular o se quiere regular. Porque también hay que pensar si es necesario hacerlo o no. Muchas veces las condiciones de mercado, de competencia, que son algunos de los elementos que se tienen en consideración al momento de regular, ya existen. O la tecnología es complementaria, o las plataformas son complementarias a lo que ya ocurre. Durante estos 2 días también ha sido muy enriquecedor para mí ver que en el sistema FinTech existe una gran complementariedad entre los actores que ya están y al mismo tiempo las plataformas que empiezan a ofrecer servicios donde detectan que la demanda no está satisfecha. Y ese es un poco el tema que uno les ponía como oportunidades. Hablemos un poco de FinTech en la TAM. ¿Sí? Y estos datos son súper relevantes y provienen de un estudio que hizo el BID este año. El 90% de las FinTech están en Argentina, México, Chile, Brasil y Colombia. Ahí se concentran. Va creciendo. Y en realidad va creciendo en toda Latinoamérica. Y en realidad el ecosistema digital en Latinoamérica está creciendo. Este 90% es solamente de FinTech. El sistema global, el ecosistema, el valor total de empresas latinoamericanas que se dedican, o plataformas que se dedican a esto y a otros negocios, es enorme y crece todos los días. Actualmente están casi alcanzando los 40 billones de dólares y se va a triplicar en los próximos 5 años. De ese tipo de volumen estamos hablando. Pero a mí lo que me resulta más interesante, y una oportunidad acá también desde un punto de vista regulatorio, es ese dato. El 60% de las FinTech en Latinoamérica surgieron en los últimos 4 años, o los últimos 3 años en realidad. Por lo tanto, cuando uno habla de oportunidades y de unidad regulatorio, es un fenómeno que está empezando a ocurrir. Y eso lo vamos a ver, espero que tengamos tiempo, en un par de minutos más, respecto de los procesos regulatorios incipientes que se están dando en la región y en realidad cuáles son las oportunidades que tienen los reguladores y todos los que participamos en este segmento para potenciarlo como un elemento catalizador del desarrollo de la región. ¿Cuáles son los retos? Y las tipologías. Yo, cuando hice esta presentación, debo confesar que lo hice antes de venir a este evento. Y, obviamente, me fijé en las áreas que más comúnmente uno ve en plataformas donde hay información respecto, o páginas donde hay información respecto de empresas, cuáles son los segmentos más comunes donde las FinTech o las plataformas se están insertando. Y donde está la demanda desatendida. Y donde hay oportunidades. Entonces tenemos seguros, pagos, préstamos, inversión, support market y financiación colectiva. ¿Dónde están estas oportunidades también y dónde se insertan? Uno hablaba de las asimetrías que existen en la región. Y cuando uno piensa también en regulaciones, acá también en Latinoamérica ocurre un fenómeno que es bien complicado y raro. Se tiende a ver afuera, si esto pasa en Europa, o si en Estados Unidos se hace así, o si en Singapur o en Malasia. Que es cierto, es bueno tener parámetros. Y también es cierto que en Latinoamérica está atrás de la tendencia, uno lo refería en sus estudios, está atrás, pero eso nos permite una muy buena cosa, fijarnos bien qué cosas regulatoriamente han funcionado y dónde, y qué cosas no han funcionado. Entonces, es detenernos un poquito y pensar en esto, nos permite ver cuáles son las potencialidades. Y vemos que, por ejemplo, en FinTech, un elemento esencial, más allá de la creación de plataformas, de startups, que de por sí ya es interesante e innovador, hay un tremendo problema latinoamericano que puede ser solucionado y que en realidad jala una serie de soluciones a un montón de cosas que ni siquiera están pensando cuando uno habla de FinTech, que es inclusión financiera. Con los índices de bancarización paupérrimos que existen en algunos países de la región, ocurre que las personas no tienen acceso. Pueden tener acceso a Internet, pero no pueden tener acceso a comprar por Internet. No tienen acceso a vender por Internet. No tienen acceso a vincularse económicamente, a realizar pago, a recibir pago. ¿Por qué? Porque no están fuera del scope de la banca o de las organizaciones tradicionales que se encargan de esto. Entonces, cuando hay nuevos modelos de pago, nuevas fórmulas de pago, nuevos actores que cumplen y suplen esa demanda, además agregándole valor a través de securitización, de temas de seguridad informática de las transacciones y una serie de cosas que van
más allá, empieza a cobrar relevancia no solamente en el desarrollo interno, sino también cuando uno empieza a pensar en los modelos de exportación, porque países como Perú, Colombia, Chile, México, están vinculados y se subieron a ese barco. Hay una integración que se llama Alianza del Pacífico y todo apunta hacia allá. Entonces ya empieza a cobrar más relevancia y más sentido que es lo que hacemos con las regulaciones. Me voy a saltar un poco esto, porque habla un poco más de las oportunidades. Y hay temas que vimos ayer, por ejemplo, el blockchain y cómo va a ser disruptivo respecto a la facilitación de los medios de pago, cuáles son los beneficios que esta estabilidad financiera con nuevos actores, con más competencia en el mercado puede traer. En fin, está ahí la presentación y no, la he escuchado suficientemente bien durante estos 2 días y creo que es poco yo lo que les puedo agregar. Otro tema de política pública que es súper importante, que es esencial en la regulación, no solamente de las plataformas fintech, sino que en toda la regulación en general de Internet, es preguntarle a los actores qué piensan. ¿Sí? Muchas veces se hace política pública en nombre de otros, sin saber en realidad qué es lo que piensan, cuáles son sus aproximaciones, cómo ven el mercado, cómo las soluciones tecnológicas que ellos ofrecen pueden incluso solucionar temas que son del pasado en términos de política pública. Ya vamos a ver, las plataformas pueden hacer eso. Y si hay problemas, por ejemplo, de adaptación de regulaciones o de cotejo de regulaciones, hay plataformas que te pueden servir para eso y hacer comparación y análisis comparativo de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces también hay estudios que dicen que a las empresas fintech que la regulación es adecuada o necesaria, o sea, la regulación es adecuada y no es necesaria una regulación específica respecto al sector en general. Que hay un porcentaje monetario que opina que la regulación es muy laxa, y así. O sea, por lo tanto, hay un tema que está vinculado al tema de la regulación y hay opiniones respecto a la regulación fintech y qué es lo que debería hacer o qué no debería hacer, y esa es la opinión del sector en general. Entonces, ¿cuál es la aproximación regulatoria que parece ser más o menos adecuada respecto de fintech, viendo que es un fenómeno nuevo, donde no existe una carga regulatoria para las empresas o las plataformas en general? Sí existe una carga regulatoria muy fuerte respecto de la historia de la banca y cómo se hace, por el tema de ser sujetos de buena fe, de fe pública, de captar dinero de la gente, en fin, una serie de cosas. Y también hace pensar que si es necesario e indispensable pensarla de la misma manera a fenómenos que son quizás complementarios, no iguales, sino que complementarios y que cumplen algunas funciones que son similares y otras veces que pueden ser complementadas a través de los mismos servicios tradicionales de la banca, nuevamente como apuntaban uno. Entonces, esta es la foto, la tomé del patio de mi casa. Mi hijo acaba de destruir como el tercer castillo de arena en el día, porque estaba probando distintas fórmulas, una torre más alta, una torre más baja, y eso parece ser lo que deberíamos aplicar como criterio respecto a esto. La velocidad de Internet y las plataformas es rápido, es cierto. Los reguladores nunca van a anticipar lo que va a pasar y nunca van a llegar antes que la innovación. Por lo tanto, dar la oportunidad de que se vayan probando fórmulas, que uno vaya viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, parece ser más o menos relevante. Nadie está diciendo que acá se hagan experimentos, obviamente respecto de temas de banca, de fe pública, de intermediación en buena fe, pero sí es necesario tener estos criterios, porque esto va a permitir tener regulaciones que realmente sirvan y apunten a los objetivos del desarrollo de fintech. Entonces, regulaciones, o sea, recomendaciones, y con esto termino, para abrir la discusión. No hacer, y particularmente para el sector fintech, no hacer lo que nosotros vemos en otros segmentos de regulación de plataformas en Latinoamérica, que es apresurarse. Tener este urgimiento por tener la ley que regule lo que está pasando y que regula la plataforma o que regula la aplicación. Lo que hay que hacer es, como en todo sentido, en toda regulación, si es que se va a proceder a ello, es ver bien cuál es el bien público que se quiere proteger. Analizarlo perfectamente. En el caso fintech, hay cosas que tradicionalmente se han protegido a través del tiempo, a través de regulación. Que la cadena de pagos no se corte, que exista una protección al secreto bancario, que exista estabilidad en los mercados, y hacia allá apuntan las normas de los bancos centrales o las leyes generales de bancos. Ese es el objetivo de política pública que parece ser primariamente necesario observar respecto a la fintech.
Pero para eso, nuevamente, no es necesario salir con una ley general y con una camisa de fuerza. Y con, por ejemplo, lo que está pasando en México en el proceso de una ley fintech. Yo no estoy muy seguro que una ley sea lo que se requiera en este caso. Quizás adaptaciones, modificaciones a ciertos puntos específicos del sistema o del sistema jurídico y que ya existe, si es necesario. Pero ¿cómo se tiene que hacer eso? Entendiendo cómo funciona Internet, entendiendo cómo funcionan las plataformas. Y eso es súper importante, es hablando con otros actores. Y esto no es solamente el regulador, sino que es a todos nosotros. En este sentido, los procesos de consulta pública son súper relevantes. Y son súper relevantes porque también permiten que incluso actores dentro del mismo gobierno puedan saber lo que están pensando reguladores de un sector en específico. Muchas veces pasa que pueden pensar en una regulación. Por ejemplo, en Chile hay una consulta pública respecto de ciertas sugerencias que deberían adoptar los bancos para la seguridad de la información de sus usuarios. Y lo que establece esa consulta pública o la modificación de la circular es que los servidores tengan que estar alojados en Chile, que la información tenga que estar alojada en Chile. Cuando uno habla con la super de banco y les pregunta por qué, no, es que acá como hay terremotos siempre, la información tiene que estar a disposición de los bancos para no entrabar la cadena de pago, cuando en realidad lo más importante es que la información esté segura. No importa dónde esté, pero que sí la empresa que tiene la información y la data al banco le permita trabajar 24/7 y sin que se pare. Pero es independiente de dónde esté la información o no esté la información. Y en eso es como, sí, en realidad no nos habíamos dado cuenta, entonces sí se puede hacer, obvio que se puede hacer. Y así hay una serie de cosas más que pasan. Pero es necesario, o al mismo tiempo, el tema de la data tiene mucho que ver con los acuerdos internacionales que se están negociando, o se han negociado, donde el libre flujo transfronterizo de datos es un elemento esencial para poder asegurar la viabilidad de plataformas de Internet de todos los tamaños, donde alojan su información en servidores dentro, fuera de Chile, donde hay, por ejemplo, un tamaño de mercado donde las empresas, las plataformas van creciendo y salen de Chile, después se instalan en México, después en Brasil. Bueno, ese flujo de datos es súper relevante. Entonces, de repente, uno sale con regulaciones sectoriales que parecen ser buenas y pensar, obviamente, en lo que está pasando, que es la seguridad de la información y el secreto bancario. Cierto, pero no olvidar también que hay otros actores de gobierno que también están realizando esfuerzos para internacionalizar el país y poder desarrollar políticas públicas y económicas respecto de esto. Finalmente, termino. Como no es posible anticipar lo que va a pasar, o si yo pudiera hacerlo, obviamente no estaría ahora acá, las regulaciones tienen que ser flexibles, tienen que ser capaces de adaptarse, no tienen que ser camisas de fuerza que impidan y que pongan obstáculos innecesarios al desarrollo, no solamente de las plataformas, sino que de la economía en general. Porque cuando vean, y el día de mañana, en 2 años más o en 5 años más, que cuando estemos hablando de la economía en general, vamos a estar hablando de la economía de las plataformas. Muchas gracias. Bien, gracias Gonzalo por la presentación. Bueno, hoy día tenemos un panel importante, en realidad con personas de experiencia. Me quedo con las palabras de Gonzalo respecto al cómo del marco regulatorio, respecto a la flexibilidad, al dinamismo que tiene que tener este marco regulatorio y a la coordinación entre los actores relevantes de este sistema, ¿no? Pero así como estos indicadores de cómo hacerlo son bastante claros y los ha mencionado Gonzalo. El cuándo también es otra pregunta importante, porque en algún momento algunas regulaciones llegan antes de un sistema consolidado con el ánimo de de fortalecer el sistema, de generar más accesos al crédito, o en algún momento llegan después con una función más de que sea un sistema eficiente, que sea un sistema seguro. Para hablar de todos estos elementos, tenemos a Marilyn del Banco Central de Reserva del Perú, a Fiorella de Mercado Pago, a Andrés de Produce y a Alejandro de la Superintendencia de Banca y Seguros, que van a dar su visión institucional respecto al tema. Y no necesariamente es una visión estrictamente formal, que son parte de los estatutos, sino también cómo ellos se van adelantando hacia por dónde creen que debe
ir este modelo. Entonces yo quisiera empezar contigo, Marilyn, que nos menciones cómo ve el Banco Central de Reserva el desarrollo de las fintech y qué está haciendo para promover su desarrollo dentro del país. Muchas gracias. Yo quisiera empezar, tal vez tratando de contestar una pregunta. ¿Por qué regular las fintech? Desde el punto de vista del Banco Central, la responsabilidad de regulación para una entidad encargada básicamente de la política monetaria radica en la importancia que puedan tener estas fintech en el impacto sobre la solvencia y la resistencia de las instituciones financieras y finalmente sobre la estabilidad financiera. Eso es fundamental para el Banco Central y para el manejo de su política monetaria. Obviamente que hay otros aspectos que también se tienen que regular, como por ejemplo lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, estafas, evasión de impuestos, entre otros, ¿no? Pero digamos que los objetivos generales de esta regulación va orientada hacia la protección al consumidor y al inversionista, la integridad del mercado, la inclusión financiera, la promoción de la innovación y la competencia, y los aspectos importantes regulatorios en este contexto están vinculados a temas como riesgos operativos de proveedores de servicios, riesgo de ataques cibernéticos, y estos riesgos macro económicos que podrían derivarse del funcionamiento de estas fintech. Específicamente en lo que concierne al Banco Central, en su relación con estas fintech, se circunscribe al campo de los sistemas de pago. Como ustedes saben, las fintech tienen diferentes ámbitos de funcionamiento. Uno es este del crowdfunding, que puede estar orientado hacia levantamiento de fondos para inversiones, también para préstamos. Y hay otra área que es la del área de sistema de pagos, ¿no? Hay muchas fintechs que han surgido para desarrollar pagos digitales, electrónicos, e incluso de monedas virtuales. Entonces, en ese ámbito es que el Banco Central sí tiene una responsabilidad directa y que incluso está plasmado en la ley del sistema de pagos. Y nosotros ya hemos venido, junto con la superintendencia, incursionando, digamos, en la regulación en este sector de las fintech, y es básicamente, específicamente, lo que se conoce como dinero electrónico. Ya hemos sacado una ley de dinero electrónico. Este dinero electrónico es parte, justamente como les menciono, de la fintech, y como parte de este mundo de dinero electrónico surgió en el Perú el BIM, todos ustedes deben conocer, y el Banco Central ha acompañado todo este desarrollo también con una regulación de la operatividad de estos sistemas y específicamente también para el BIM. Entonces, dentro de estas regulaciones lo que se busca es establecer las responsabilidades tanto de los administradores de estos sistemas y de los participantes, siendo que gran parte de estos participantes en estos sistemas son instituciones financieras y que por lo tanto tienen un impacto en el sistema financiero en su conjunto y podrían tener un impacto en lo que es estabilidad financiera.
Entonces, la regulación, como la venimos haciendo, es una regulación bastante flexible que viene acompañando, como menciono, el desarrollo de estas fintech. Hemos empezado con estas de dinero electrónico, que es lo que ha empezado a desarrollar más inicialmente, pero obviamente tenemos muchos retos dentro de esta regulación para tratar de abarcar los otros desarrollos que se vienen, pero quizás un aspecto importante en este tema regulatorio es que la regulación sea lo suficientemente flexible para no estorbar en los avances que puedan haber, no impedir las innovaciones que puedan surgir, sino más bien acompañar e incluso promover estas innovaciones, pero cuidando que los riesgos involucrados en todos estos desarrollos sean debidamente manejados y administrados, ¿no? Eso creo que es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como reguladores de todos esos sistemas, ¿no? Gracias, Marilyn. Fiorella, en el caso de Mercado Pago, tú utilizas en realidad a toda la región en tu plataforma. Quería también tener tu visión en estos temas de regulación, qué está funcionando y qué definitivamente no. Sí, bueno, como mencionas, Mercado Pago es una fintech latinoamericana, tiene presencia en 8 mercados de la región, es la fintech del grupo Mercado Libre. Nos enfocamos principalmente en lo que es procesamiento de pagos, aunque recientemente hemos incursionado en los créditos. Creo que es importante considerar, cuando hablamos de regulación al sector fintech, en cómo el sector fintech está promoviendo la inclusión financiera en nuestros países, la bancarización e incluso la formalización de la economía. Estoy de acuerdo con lo que menciona Marilyn en que es una regulación que está un poco a la expectativa y lo que pretende es observar, entender un poco qué pasa y dejar que evolucione para luego ver si es necesario regular y qué cosas hay que regular. Creo que en países como los nuestros, en donde un nivel de bancarización es bajísimo, en Perú tenemos un 30% de bancarización, sabemos que solo el 10% de los pagos son digitales, y sin embargo todo este ecosistema y la innovación digital trae una mayor inclusión financiera. Nosotros lo vemos a través de los mismos comercios que empiezan a vender en nuestras plataformas, en nuestro ecosistema de marketplace. Y vemos cómo al crecer y empezar a facturar más, tienen incentivos para formalizarse. Y eso se da solamente a través de la digitalización de los pagos, ¿no? Entonces creo que hay que considerar esas externalidades positivas que generan nuestros países, dejar un poco que florezca para luego ver en qué lugar de repente es necesario poner algo sin frenar el crecimiento. Perfecto, gracias Fiorella. Bueno, Andrés, que tiene la camiseta de startupera también, porque ha estado mucho tiempo ligado al sector de generación de startups. Ahora con una camiseta pública del sector de Produce, del Ministerio de la Producción, ¿qué está haciendo el Ministerio para justamente promover estas fintech como herramienta de bancarización, de desarrollo, de acceso al crédito? Sí, bueno, por un lado se está promoviendo la digitalización, como menciona Fiorella, el gobierno está lanzando el kit digital y eso va a ayudar a la bancarización atrayendo a las pymes, viendo los beneficios que hay de la digitalización, ¿no? Lo que me toca ver a mí un poco es la parte de promoción al emprendimiento y en eso lo que estamos haciendo es promoviendo las startups a través del programa Startup Perú, ¿no? Que si no lo conocen es un poco distinto a lo que se ha hecho en otros países en el sentido de que no somos necesariamente un primer piso, sino tomamos un segundo piso. Entonces apoyamos a las incubadoras, redes de inversión ángel y los fondos de Venture Capital y después tenemos una parte de primer piso, pero siempre apoyándonos de las incubadoras y los actores de soporte, ¿no? Entonces no tocamos directamente a las startups en teoría. Dentro de eso lo que hemos encontrado es que FinTech es una oportunidad grande en Perú y en Latinoamérica y por eso lo queremos priorizar. Se está analizando hacer un reto sectorial enfocándonos exclusivamente en FinTech como se está haciendo ahora y se va a lanzar el reto de Bio, ¿no? Porque vemos una oportunidad en las FinTechs
en Perú y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, específicamente para fintechs, eso es algo que se está haciendo. Y el resto es un apoyo al emprendimiento que se está haciendo para todos los sectores, no hay un sector específico, pero lo que sí creemos que es muy importante es que el rol del gobierno desde Produce tiene que ser conectar a los diferentes actores, ¿no? Entonces, no es nosotros entrar a las coordinaciones, sino conectar a los emprendedores con el sector corporativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, darles estos espacios para que puedan hablar con ellos, ¿no? Como este evento es un ejemplo, ¿no? Que lo hemos apoyado justamente para lograr que se den estas conversaciones y que estemos conectados el gobierno, las startups y los bancos, ¿no? En este caso. Perfecto, Andrés. Bueno, Alejandro, superintendencia, el gran jugador de la regulación. Hablamos previamente de que, y creo que para todos es mucho más visible siempre, que la regulación ataca, uno de los principales grandes temas que ataca la regulación en estos casos es esa gran amenaza que es el lavado de dinero. Pero va mucho más allá el tema de la regulación. ¿Podrías tocar esos temas que son tan relevantes como estos temas de lavado? Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. En efecto, el tema de regulación asociado al tema de fintech es un fenómeno complejo, es un fenómeno difícil de analizar y empezando por lo básico. La primera pregunta que tenemos que hacernos como reguladores es ¿en qué entendemos por fintech? Porque imagino de que a lo largo de estos días se ha usado fintech con muy diferente énfasis y probablemente con diferente significado. Desde un punto de vista regulatorio, tenemos que hacer primero un trabajo asociado y qué representa fintech para nosotros. ¿Es siquiera un concepto que podemos manejar regulatoriamente? Desde mi punto de vista, luego del trabajo que hemos venido realizando en la superintendencia ya por algo un poquito más de un año, creo que hay que diferenciar. Para empezar, hay algunas cosas que están muy, digamos, fuertes en el mercado y es asumir que decimos fintech y decimos startup. Y esa es una pequeña diferencia, una gran diferencia en realidad que creo que no se justifica y que hay que empezar a hacer. Si hablamos de fintech como fenómeno de tecnología aplicada a las finanzas, un fenómeno muy general, eso ciertamente incluye también al sistema financiero y no necesariamente a las startups per se, sino también a las combinaciones posibles. Por ejemplo, las alianzas de mundo regulado con no regulado, de diversa forma, ya sea vía outsourcing o vía joint ventures o otro tipo de iniciativas conjuntas. Entonces, para empezar solamente allí, ya el fenómeno es un poco más variado y se resiste a ser clasificado solamente por un nombre. De hecho, cuando empezamos a analizar el tema, surgen asuntos pues, muy variados. Podemos incluir dentro del fenómeno fintech desde los temas de pagos a los que se ha aludido recientemente, pero donde está pagos, está criptomonedas, está la posibilidad de manejar de una manera muy diferente todas las operaciones basadas en trading. Por ejemplo, si utilizamos conceptos como blockchain o smart contracts, eso potencialmente significan cambios muy, muy importantes, pero también hay aplicación del fintech no solamente al mundo financiero propiamente dicho, sino también al mundo de seguros, lo que se conoce como insurtech, y también forma de abaratar los costos y cambiar la relación entre el mundo financiero y sus reguladores, que representan una parte muy importante del costo operativo, vía lo que se conoce hoy día como RegTech. Y si vamos un poco más allá, pues los fenómenos de Big Data y la aplicación de inteligencia artificial a una serie de otras actividades, bueno, y podemos seguir en realidad. Entonces, el concepto es un concepto de difícil clasificación y es siempre bueno tomar en cuenta de qué cosa estamos hablando verdaderamente. Otro concepto que es, creo, bastante popular y que es bueno siempre tomar en cuenta que hay mucho cuidado, digamos, al decir ello, es que fintech tampoco es igual a crowdfunding, ni tampoco es igual a financiamiento alternativo. En el Perú, de hecho, lo que más se está moviendo y se está moviendo mucho es el tema de financiamiento alternativo, fundamentalmente bajo crowdfunding o algún otro tipo de financiamiento basado en el encuentro entre ofertantes y demandantes. Otras formas tienen una aparición muy limitada o están todavía en fase de investigación. Siendo todo ello muy importante, la regulación debe tener como orientación, o al menos en la superintendencia tiene esta orientación muy fuerte, que debe responder a problemas reales, debe responder a riesgos, debe estar basada en evidencia, para evitar algunos de los problemas que muy bien se han mencionado en la presentación principal. Evitar una regulación que pueda intervenir en el momento no apropiado, por razones no poco claras, o que tenga igualmente impactos no deseados.
Por eso la intervención regulatoria tiene que ser muy cuidadosa y para ello necesitamos un acercamiento más fino. Ahora, ya de por sí eso sería un reto muy, muy importante, pero el tema no acaba allí, porque si dejamos de lado solamente las iniciativas asociadas a FinTech en sus muy variadas formas, además hay que ir a preguntarse qué cosas se requieren en el ámbito regulatorio o legal acerca de las tecnologías que, a falta de mejor nombre, voy a decir habilitadoras, y también de las restricciones legales que de una u otra manera impactan muy fuertemente sobre el desarrollo de las fintech e inclusive las actividades normales del sistema financiero. Entre ellas, por ejemplo, me puedo preguntar varias cosas, por ejemplo, todo lo que es política regulatoria asociada al mundo de la nube, ¿no? Que es un gran problema en la región, creo que no tanto en el Perú, donde el acercamiento es un poco más flexible, pero ciertamente es un problema. Las leyes de protección de datos y las leyes asociadas al flujo transfronterizo de datos pueden representar un gran inconveniente para cualquier actividad asociada que incluya el movimiento de datos de personas entre las diferentes jurisdicciones. El mundo del blockchain, las criptomonedas, la remoción o identificación en todo caso de barreras asociadas a la identidad digital, la dificultad para contratar de manera completamente digital, que no solamente es un tema legal, sino también carencia de infraestructura y carencia de mecanismos de tecnología apropiada para asegurar que una transacción se realiza por quien dice ser y se contacta o se contrata con un cliente que verdaderamente es quien dice ser. Y esto no solamente por protección de usuario, pero también por otras preocupaciones, no solamente estabilidad financiera, integridad financiera también, riesgos de lavado también. Entonces, solamente un poco lo que quería, digamos, de repente dejar la idea principal, es que tal vez debemos dar un paso más y no solamente hablar de fintech, sino empezar a desgranar un poco más el término y así creo que vamos a estar un poco más conscientes de las complejidades y retos asociados. Y ciertamente también eso nos da el camino para que si eventualmente el regulador pueda decidir cosas como en este caso en concreto realmente no es necesario intervenir, en otro lo podemos hacer de esta manera en particular y en otros asuntos de repente parece ser un asunto que debemos de hacerlo, pero tal vez en el futuro porque todavía hoy día no hay materia regulatoria o bien jurídico que proteger. Pero si seguimos pensando en términos de fintech como un solo concepto, de repente no es la mejor manera de abordar el inicio de estudios asociados a política pública. Okay, Alejandro, gracias. Bueno, tenemos más o menos 15 minutos de conversación y quiero hacer una conversación ya mucho más dinámica. Yo no sé si la gente de sonido me puede abrir los 5 micrófonos, ¿es posible? Ok. Y voy a empezar contigo, Gonzalo, y te voy a retar un poco. Quiero y comenzar a generar una mecánica así. Quiero identificar. Tú, evidentemente, quizás tengas, y por eso te digo que es una pregunta retadora, identificada la evolución del Perú en los temas fintech, más o menos relacionada en números gruesos. ¿Tú puedes identificar algo que realmente estamos haciendo bien como país en este sector o algo que estamos haciendo mal? Entonces, puedes elegir una, sobre lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Y comenzar a hablar y cada quien poder dar nuestra opinión al respecto. Bueno, partamos por lo bueno. No, ha sido, a ver, aparte, este encuentro, por ejemplo, es una cosa muy, muy buena. Y es algo que que no he visto mucho en la región, en otros países. Sé que va a empezar. Y sé que va a empezar porque, como les decía, los temas regulatorios, y Alejandro tiene toda la razón, del mal llamado término fintech, están comenzando en la región. Por lo tanto, yo les proponía dentro de la presentación que, dadas las complejidades, no son complejidades en realidad. Acá en la región siempre tendemos a ver a Internet como un problema. Hablamos del problema de tal plataforma o el problema fintech o cómo abordamos el problema. En realidad es un tema de oportunidades. ¿Cómo abordamos esta oportunidad? Y veo, cuando escucho, por ejemplo, lo que dice Alejandro, lo que dice Marilyn, respecto a la aproximación flexible, prudente, razonada respecto a los temas que se están planteando en los elementos financieros asociados a las plataformas y a la disrupción que está establecida. Y también cómo eso se vincula el día de mañana a los términos de trade en los cuales Perú está absolutamente comprometido cada vez que hablo con las autoridades que ven de acá.
Y cuando uno empieza a ver sincronía, creo que las cosas se están haciendo bien. Claro, y ahí un poco, y todo el mundo puede hablar, no solamente yo, por favor, pero en ese tema que hablas de los timing, de introducir la regulación, por un lado es lógico que un regulador tenga esa paciencia, pero hay una impaciencia también del sector de startups, de fintech, que están buscando que se les apoye, que se les ayude o que quizás corrija un aspecto de la ley que a ellos no les permite seguir expandiéndose, ¿no? O sea, quizás alguien quiere hablar de los temas que incomodan ya desde la parte de la fintech y que necesitan más apoyo del gobierno, o algunas situaciones específicas que se puedan haber dado en ese sentido. Bueno, yo creo que en Perú todavía estamos en el momento como para empezar a diseñarlo. No tenemos grandes avances respecto a una regulación en temas de fintech, ¿no? Creo que es importante más bien empezar a generar este vínculo entre el sector público y privado, en donde podamos trabajar en forma conjunta, como se está dando en otros países de la región. En Argentina, en Uruguay, se están formando mesas de trabajo con objetivos claros que implican la inclusión financiera, que implican mayor digitalización de los pagos, con metas para el país en conjunto con el sector fintech, ¿no? Entonces, Bueno, sí, de hecho la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera no es solamente para la gente rural. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, por ejemplo, comprende cosas relacionadas a un mercado de capitales que les permita a las fintech o a las startups en general acceder a fondos, por ejemplo. ¿Alguien se atreve a decir algo que estamos haciendo mal y que esperamos corregir en el corto plazo? Los reguladores difícilmente lo podrían tocar, ¿o sí? Bueno, yo retrocedemos más bien a lo que hacemos bien. Okay. Yo creo que en realidad estamos, al menos en el mundo regulador, avanzando al ritmo que merece la complejidad del tema, lo cual quiere decir rápido y con prioridad. No obstante esto, nuestro objeto no consiste necesariamente en promover una actividad. Nuestro objeto es un poco diferente, que es la búsqueda de la protección del usuario y la protección de estabilidad financiera. Claro, importante, y cautelar, ¿no? que el sistema financiero tampoco sea utilizado por el crimen financiero. Pero en ese camino es importante mencionar también que, a diferencia de lo que sucede en otras regiones del mundo, en la que hay muchas cosas que se pueden avanzar y luego entra el regulador, en el caso de la mayor parte de países, y que diría todos, creo que es casi de la región suramericana, nuestra legislación, por el contrario, requiere que cierto tipo de actividades tengan primero una definición regulatoria. Entonces yo quiero enfatizar el lado positivo de la regulación. Ya se comentó, creo, del lado negativo, voy a comentar un poco del lado positivo. La regulación y la legislación contribuyen a aclarar asuntos allí donde existe riesgos desde el punto de vista del participante. Si, por ejemplo, existe una preocupación acerca de si lo que van a hacer es siquiera posible, la regulación y regulación pueden aclarar ese camino y reducir la incertidumbre legal que a veces puede detener inversiones. Si es apropiada, también facilita la inversión en aquellos puntos que deben de hacerse por interés del regulador y no buscar apuntar a una serie de otros objetivos que cree el promotor que debe realizar por una expectativa no definida desde el lado de la regulación, tema que probablemente sucede en algunas regiones. Entonces se realiza mucho más de lo necesario, por ejemplo, ante preocupaciones que de repente no existen. Entonces creo que existe un rol muy importante del lado del regulador que ciertamente a veces genera costos, a veces también genera ciertas limitaciones o restricciones, pero que también puede fomentar la innovación, también puede facilitar las cosas, también puede aclarar el mundo para aquellos que se deciden a desarrollar una inversión. Y eventualmente hay algunos temas complejos que ni siquiera pueden resolverse localmente. Estos asuntos, por ejemplo, asociados a flujo de datos transfronterizos, son temas que requieren probablemente coordinación internacional, y hoy día es muy difícil pensar en cómo podría darse esa coordinación y mediante qué instrumentos se podría ir hacia una visión global. Tal vez una de las primeras cosas que se han realizado recientemente en el mundo, digamos, internacional, es la emisión de un documento muy interesante del Financial Stability Board, que aliento a todos a buscar en la web, en el que ya se plantea una primera idea de por dónde podría ir el camino regulador a nivel mundial, indicando algunas preocupaciones, un primer acercamiento. Esto es muy interesante porque es a partir de eso el que se reconoce la necesidad de ir tomando estos desafíos con la prudencia e intensidad que requieren. Perfecto. Maril. Un aspecto quizás que vale la pena mencionar y dar a conocer es la forma como muchas autoridades
venimos actuando, ¿no? Hay especies de hubs o grupos que se llaman accelerators, en los que la autoridad reguladora se junta con el sector privado y coordinadamente empiezan a analizar todos la evolución y los avances tecnológicos que hay en todos estos campos para ver la necesidad que hay de regulación o no, ¿no? Ahora, la regulación no se tiene que ver como algo malo, negativo, que dé miedo, que impida el crecimiento de algo, sino en muchos casos más bien lo que hace es buscar que se aclaren muchos puntos y que eso más bien fomente el desarrollo ordenado de todas estas innovaciones, ¿no? Y dentro de estas regulaciones se tocan pues aspectos que a veces uno no tiene conciencia, ¿no? Por poner un ejemplo, en todos estas fintech que se dedican a desarrollar medios de pago, por ejemplo, un aspecto bien importante es en qué momento esos pagos tienen el carácter determinado, lo que en inglés se llama finality en pagos, ¿no? Que es un concepto súper importante en todo lo que es sistema de pagos, porque a partir de ahí se puede determinar una serie de cosas. Por ejemplo, que el pago ya está hecho y no se pueden devolver los fondos, no se puede pedir que se devuelvan los fondos, por ejemplo, o si en ese momento sucede algo con la plataforma, con la institución financiera que tiene los fondos, si hubiera una quiebra en ese instante, ¿qué pasa con los fondos de ese pago, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas que son súper importantes es que están incluidas en la regulación, ¿no? Y que, como digo, muchas veces uno no es consciente de la necesidad de este tipo de definiciones y de regulaciones de las implicancias que se pueden derivar, ¿no? Entonces, en el Banco Central nosotros venimos haciendo reuniones en el marco del ENIF con muchas instituciones privadas que vienen haciendo estos desarrollos y estas innovaciones. Y conjuntamente iremos viendo la necesidad de, si es que es así, sacar regulaciones, reglamentos, normas, lo que fuera necesario que acompañe, como he mencionado, al desarrollo de todas estas innovaciones. Perfecto, ya estamos casi terminando el bloque, ya todos tienen cara de hambre, de hecho entiendo que hay un almuerzo en este minuto. Quería básicamente terminar con una participación muy puntual de cada uno y que me hable dentro de su institución o su empresa cuál es el gran reto que tienen para los próximos años en el tema de fintech. En el caso tuyo, Gonzalo, ¿qué esperas en este tema? Esperamos una mayor participación con todos los stakeholders. Creo que acá el flujo de información y estar en conocimiento de las conversaciones que entre todos podamos tener es fundamental y crucial. Y ese va a ser un desafío y un reto. ¿Cuántos años tiene tu institución? Hablemos de meses, 18 meses creo. Es una institución bastante joven. Somos totalmente nuevos y startup en este sentido. Perfecto. Alejandro, ¿cuál es el reto que tiene la superintendencia para los próximos años? Bueno, ahora mismo estamos ejecutando, digamos, un trabajo que está planificado, ¿no?, asociado a desarrollar política pública, es decir, definir cuál es la orientación reguladora que debemos de tener o no con relación a las variedades distintas del fintech. Iniciar un trabajo que necesariamente tiene que ser coordinado con varios otros organismos de gobierno, dependiendo del tema de que se trate, y desarrollar algunas ideas que no son específicamente fintech, pero que pueden habilitar la innovación, como probablemente un proyecto de sandbox, que seguiría las líneas de lo que muy bien acaba de describir Marilyn. Andrés, como Produce, ¿qué sorpresa nos trae Produce para los próximos años? Bueno, lo primero que creo que el trabajo más complicado va para los que están a mis costados, ¿no?, que es la parte de regulación, porque está avanzando muy rápido. Lo interesante que podemos ver es ver otros lugares del mundo y qué está sucediendo, ¿no? Porque hay algunas cosas que todavía no son relevantes para el Perú, pero que seguramente en un futuro cercano lo van a hacer, ¿no? Como Produce, nosotros vemos la parte de apoyo a las fintech, ¿no? Entonces, realmente el análisis que tenemos nosotros ahorita es si hace sentido o no
hacer un espacio vertical en fintechs, y para eso, como siempre, y cada vez que presento lo digo, ¿no? Siempre estamos muy abiertos a escuchar a los emprendedores que están en fintech para diseñar cosas pensando en ustedes, ¿no? Porque realmente yo no soy un emprendedor en fintech, pero sí tenemos que preparar cosas para ustedes. Entonces los retos es siempre mantener ese enfoque pensando en el usuario y en este caso en los emprendedores de fintech, ¿no? Fiorella, ¿qué, como empresa de Mercado Pago, cuál es el gran reto? ¿Sí? ¿Se escucha? No, el de Fiorella no está funcionando. Ya cambiaron de teléfono. Ok. Desde Mercado Pago el gran reto es impulsar y liderar toda la transformación digital que va a vivir y que estamos empezando a vivir en el Perú a través de la digitalización de los pagos, con el fin de mayor inclusión financiera, de mayor formalización y generar un crecimiento en el país, ¿no? Perfecto. Marilyn. Bueno, para el Banco Central uno de los retos inmediatos es el monitoreo del desarrollo de todas estas nuevas modalidades tecnológicas de pago, juntar información, hacer un seguimiento para ver cómo van desarrollando y creciendo. Eventualmente, si esto llega a crecer y desarrollarse, un reto puede significar el crecimiento de las monedas virtuales y dependiendo de la importancia que lleguen a tomar, cuál va a ser el impacto y cómo va a influir en el quehacer del Banco Central en lo que se refiere a política monetaria, ¿no? Pero bueno, yo como COFIDE, como el Banco de Desarrollo del Perú, también me sumo a los retos. Nosotros tenemos previsto en poco más de 12 meses tener una oferta concreta para la industria capital emprendedora en el Perú y tener fondos de inversión de capital y en algunos casos a través de un GP para generar escalamiento de empresas locales, ¿no? Ese escalamiento va a ser casi un pre-venture capital y queremos tener la propuesta a finales de 2018 para que dinamice más este escalamiento de las startups locales como ya han venido sucediendo. Les pido entonces al público un aplauso para el panel y gracias.